Eh, Vamos a continuar con el análisis del paquete económico entregado ayer al Congreso de la Unión por parte del secretario de Hacienda. Y me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a Pedro Tello, analista financiero, quien le agradezco que nos visite el día de hoy aquí en El Heraldo. Bienvenido. Gracias, Jesús. Gracias por estar aquí con nosotros. Hace unos instantes la diputada Terrazas nos decía que en primera impresión se va a gastar menos de lo que va a ingresar con el paquete, lo que ya habla de una deuda ya de entrada. ¿Cómo lo ve Pedro Tello? Empezando por ahí el análisis. Digamos que en el paquete que presentó el Poder Ejecutivo a los legisladores, más bien lo que se está planteando es un gasto menor al ingreso esperado, cerrar 2020 con un superávit en las finanzas gubernamentales. Será menor el superávit del 2020 a aquel que se plantea para este 2019, en efecto, pero tenemos un presupuesto balanceado, por lo menos en cuanto a ingreso-gasto para el año próximo. Ahora bien, el tener superávit, si lo platicábamos en el corte comercial, realmente es bueno, porque hay quienes pensamos de que el dinero hay que gastarlo en lo que se debe de manera transparente, porque pues un superávit puede ser subejercicio, ¿no? No necesariamente, un superávit tiene que ver finalmente con el balance final entre gasto e ingreso. Los subejercicios se dan a lo largo de un año fiscal. Concretamente en este 2019, Jesús, tenemos un subejercicio acumulado primeros 6 meses de este año superior a los 174,000 millones de pesos. Esa es una cifra que habla de dos cosas. Uno, yo diría ineficiencia en la aplicación oportuna del presupuesto que ha sido aprobado y que fue programado para ejercerse durante el primer semestre de este año. Y segundo y más grave, lo más grave es que se trata de recursos que bien pueden inyectarse en el sector educativo, en el sector salud o en inversión productiva para impulsar mejoría en la calidad de vida de la mayor parte de los hogares en México. Es decir, ¿ha sido la presente administración de López Obrador ineficiente durante la primera mitad del año en la aplicación de ese gasto? No ha cumplido con las metas que se habían trazado en el ejercicio del gasto gubernamental y yo creo que lo que tiene que demostrar en la segunda mitad de este año y particularmente en el 2020 es que un gobierno austero se vale, hace falta en este país, pero tiene que ser acompañado por un gobierno eficiente en el manejo y en la ejecución del presupuesto de egresos en cada uno de los meses para los cuales ha sido programado y aprobado por el propio Congreso de la Unión. Sí, yo entiendo que debe ser un enorme reto. Pensábamos, y se lo preguntaba a la diputada Terrazas, que vaya, si es un gobierno que dice que está gastando menos, que ha acabado con la corrupción, de que ya no hay sueldo de 700,000 pesos, digo, por decir un ejemplo de que está recortando, pues lo lógico es pensar que se gaste menos, y sin embargo el presupuesto rebasó por primera vez los 6 millones de pesos. ¿Cómo entender eso? Porque inevitablemente un país como el nuestro, que tiene tantas necesidades acumuladas en combate a la pobreza, en educación, en salud, en infraestructura, en dotación de servicios públicos a la población en su conjunto, es un país que necesita un presupuesto con un techo cada vez mayor. Lo relevante no es el tamaño del techo, lo relevante, diría yo, Jesús, es de dónde van a salir los recursos para financiar ese techo, uno, y dos, si efectivamente las metas de eficiencia gubernamental en cuanto a dotación de servicios de salud, de educación, servicios públicos, etcétera, se cumplen puntual y eficientemente, además de manera transparente. Creo yo que el gobierno de México tiene frente a sí el mayor de los desafíos por cuanto atañe a hacer compatibles la austeridad con la eficiencia presupuestal. Este es quizás el mayor desafío. Y diría yo, para agregar solamente y redondear este comentario, un gobierno austero y eficiente es útil, pero hace falta que además sea un gobierno austero, eficiente y que promueva la inversión gubernamental. Y creo que ahí está uno de los grandes problemas del presupuesto para el 2020, porque en la estructura de lo que se piensa gastar, en el 2020 el gasto que va a ir para inversión pública va a retroceder 5.4% contra ya de por sí muy bajo nivel con el que cerraremos 2019. Y eso significa sencillamente que no tendremos expansión de infraestructura que mejora la competitividad de este país, que no tendremos dotación de servicios públicos que van a mejorar la calidad de vida de los hogares en México y que no tendremos además un factor que impulse a la industria de la construcción y al crecimiento de la actividad económica en su conjunto. Me parece que es central el preguntar, bueno, gastar podemos gastar lo que sea, ¿no? Hasta 8 millones de pesos, pero ¿de dónde lo vamos a sacar? Hubiese sido necesario la presentación muy clara de una miscelánea fiscal que de alguna manera reflejara la intención o ese cambio que pretende la autollamada Cuarta Transformación. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador propuso y se comprometió a no aplicar una sola reforma fiscal en los 3 primeros años de su gestión. Y lo que propone para el 2020 son ajustes, yo diría, minúsculos
por cuanto a la magnitud de cada uno de ellos, pero que en la suma de los cambios ya integran yo diría un paquete importante de aumento en la recaudación fiscal esperada. La interrogante más relevante aquí, diría yo, es: ¿realmente van a cumplir con las metas de captación fiscal que tienen plantadas para el año próximo en una economía donde las empresas están vendiendo menos, consecuentemente tienen menor ingreso, consecuentemente menos capacidad para pagar impuestos sobre la renta, y donde las familias, en la medida en la que los empleos se están comprimiendo y la capacidad de la economía para ampliar las fuentes de trabajo también se comprime, tampoco van a tener fuentes adicionales de ingreso para poder consumir y generar el equivalente al impuesto al valor agregado que fortalezca las finanzas gubernamentales por la vía de la captación? Y nos está planteando el efecto de una ralentización de la economía mexicana. ¿Qué tal con los evasores? Que es, yo diría, el gran capítulo pendiente de esta administración: el combate a la evasión, a la elusión y a la economía informal. 3 áreas importantes donde no ha llegado todavía la supervisión y la capacidad para captar ingresos tributarios que fortalezcan las finanzas y las capacidades del gobierno. Pues muy interesante, Pedro Tello. Yo agradezco mucho la visita aquí al Heraldo Noticias, al Heraldo de México, el Heraldo Televisión. Vamos a ver cómo va avanzando el análisis de este gran paquete y en la siguiente oportunidad lo volvemos a platicar. Muchas gracias, Pedro Tello. Será un gusto, muy buena tarde. Pedro Tello, analista.